Nuestra sesión de talleres de lectura, redacción y difusión de la investigación documental. Vamos a empezar la sesión del día de hoy compartiéndonos cómo en esta mañana. ¿Cómo se siente? ¿Tuvieron mucha tarea? Examen. ¿Examen? ¿Qué ha sido? ¿Y fue estuvo fácil o difícil el examen? Ok. Ay, perdón. Pero ya se sienten ya más. Perfecto. Bueno, ahora sí que los exámenes son parte cotidiana de esta formación académica. Y bueno, recordarán por favor que en nuestra sesión del martes pasado comenzamos con el análisis de las figuras retóricas. Estos elementos que nos permiten darle un mayor sentido literario y estético a los ensayos que nosotros elaboremos, ya sea literarios o de tipo académico. Estas figuras retóricas cumplen una función muy específica para darle un sentido o un discurso a los textos que nosotros elaboremos. Comenzamos con el análisis de las figuras retóricas en la categoría de fónicas. ¿Alguien recuerda en qué consistían las figuras de tipo fónica? Es el sonido. Exactamente, muy bien. Las figuras retóricas fónicas se enfocan en el sonido que nosotros le damos a las palabras, a ciertas palabras o repeticiones que le dan un sentido al texto. Y en este sentido, en la categoría de fónicas revisamos la aliteración, la anáfora, la onomatopeya, la epanadiplosis y la paronomasia. ¿Cuál es la de la X? ¿Esta? Epanadiplosis. ¿Epanadiplosis? Epanadiplosis. Recordarán, por favor, que en el caso de la aliteración se trata de un sonido, ya sea una vocal o una consonante que se repite de manera constante y le dan al texto una mayor fluidez durante el proceso de lectura. En el caso de la anáfora, se trata de una o más palabras que se repiten ya sea al inicio o al final de los versos. En el caso de la onomatopeya, se hace un uso repetido de ciertas palabras que sugieren ciertos sonidos naturales, ¿de acuerdo? Revisábamos el ejemplo de ha descendido el cielo por los ferrocarriles de la lluvia. Exacto, o sea que en este caso se hace un contraste entre el sonido de la lluvia y el sonido de un ferrocarril, ¿de acuerdo? En el caso de la epanadiplosis se trata de la repetición de ciertas palabras al inicio o al final del verso. La anáfora, una disculpa, se trata de palabras que se repiten solo al inicio de los versos. En el caso de la epanadiplosis es palabras que se repiten al inicio y al final de los versos. Y en la paronomasia son palabras próximas que tienen sonidos similares pero su significado es distinto. Revisábamos el ejemplo de pudridero, delantero, esmero, espero, espuro, espurio, ¿de acuerdo? Es decir, son palabras que tienen la misma base fónica del sonido, pero su significado es distinto. Y en ese sentido, el sonido les hace adquirir cierta característica particular dentro de un verso, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda con las figuras retóricas de tipo fónico? No. Allá, compañeros que están volteados al pizarrón, ¿cómo van a tomar sesión así? Siéntense bien en la mesa de adelante. Muy bien. La siguiente categoría de figuras retóricas son las sintácticas. ¿Alguien recuerda en qué consisten las figuras sintácticas? Sí. Modifican la secuencia y orden de las oraciones. Perfecto, muy bien. Las figuras sintácticas modifican la secuencia o el orden de las palabras. Es decir, que la lectura, si bien sigue un cierto orden, la lectura nosotros la realizamos de
en cierta secuencia de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, las figuras sintácticas lo que hacen es recurrir a una cierta alteración, ya sea de una palabra o de un sonido, de tal manera que el sentido en una primera lectura no sea el que nosotros estamos acostumbrados, ¿de acuerdo? Y comenzamos con el análisis del hiperbatón. ¿Alguien me puede decir por favor en qué consiste esta figura? Alterador de sintáctico de las oraciones. Perfecto, muy bien. Es decir, se cambian ciertas palabras o la secuencia de las mismas para darle un toque o un sentido más poético o literario. Revisábamos el ejemplo de pero valor corazón, porque en tan dulce tormento, en medio de cualquier suerte, no dejar de amar protesto. Esta es la versión, vamos, modificada, y la versión real sería pero valor corazón, en tan dulce tormento, porque en medio de cualquier suerte, dejar de amar no protesto. ¿De acuerdo? Entonces, el hiperbatón lo que hace es alterar el orden de esas palabras, de ciertas palabras, para darle ese sentido literario o narrativo. ¿En qué consiste el paralelismo? ¿Alguien recuerda? ¿Repetir una misma estructura varias veces? Exacto, muy bien. Se trata de la repetición de ciertas palabras o sonidos, o en este caso ya sea consonantes o vocales, que tienen la misma estructura sintáctica, es decir, la misma base vocálica, ¿de acuerdo? Revisábamos el ejemplo de pirámides, volcanes, cruces, conquistadores y grandes, ¿de acuerdo? Es decir, no son palabras iguales, pero su base sintáctica o textual es la misma. Y en ese sentido, comparten ciertos elementos con las figuras fónicas que destacan la repetición de ciertos sonidos para darle fluidez al texto o a ciertas palabras. El encabalgamiento, ¿quién me puede decir en qué consistía? Era cuando en un verso, por ejemplo, había 5 palabras, pero la quinta palabra se pasaba al otro, pues a otro verso, como haciendo un corte dentro de la pronunciación del poema. Perfecto, muy bien. Es decir, el encabalgamiento implica un corte al verso, es decir, nosotros tenemos un verso con determinadas palabras, pero en ese sentido hacemos un corte drástico y lo continuamos al siguiente, ¿de acuerdo? De tal manera que la lectura de ese verso, vamos, en una primera revisión, podría no adquirir un sentido lógico para nosotros, en el sentido de que esa palabra que se pone en el siguiente verso podría quedar en el anterior. Pero por cuestiones de tipo estético o de tipo, ya sea a consideración del escritor, se recurre a este tipo de figura retórica para darle ese sentido. Asíndeton. ¿Quién recuerda que era el asíndeton? La falta de conjunciones. Exactamente, la falta de conjunciones que nos permiten darle un sentido al texto, ¿de acuerdo? Es decir, revisábamos el ejemplo: desmayarse, atreverse, estar curioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto o vivo, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, este ejemplo hace falta y áspero o tierno, liberal o esquivo, alentado y mortal, difunto o vivo, ¿de acuerdo? Exacto. El asíndeton omite esas conjunciones y en ese sentido presenta palabras que podrían no adquirir un sentido lógico en esa primera lectura que realicemos. Polisíndeton. Exactamente, es decir, es lo opuesto al asíndeton, ¿de acuerdo? Aquí las conjunciones van en exceso y vamos, no en cierto momento ya no se requieren, no son necesarias para llevar a cabo la lectura, ¿de acuerdo? Revisábamos. Y en los ahorcados que penden de cada lámpara y en el veneno de cada vaso que apuramos y en esa silla eléctrica en que hemos abandonado nuestros disfraces. La conjunción y resulta innecesaria en esos versos, ¿de acuerdo? Elipsis. ¿Quién recuerda qué era la elipsis? Cuando me sobreentiende algo en las palabras. Exactamente. La elipsis implica omitir ciertas conjunciones que en la lectura se sobreentienden por el contexto. ¿Recuerdan el verso que revisamos de el vaso cristalino? El vaso cristalino
con un clavel que se deshoja. ¿Recordarán? A ver, vamos a leerlo otra vez. Dice: yo vi de una niña santa bañarse en agua de rosa y en un vaso cristalino un clavel que se deshoja. ¿De acuerdo? Allí el elemento que se sobreentiende es la palabra yo vi. ¿De acuerdo? Es decir, y en un vaso cristalino yo vi un clavel que se deshoja. Allí no se agrega esa conjunción, pero por el contexto del verso se entiende que esa persona que está haciendo la descripción observa el clavel en el vaso cristalino, ¿de acuerdo? Entonces, el elipsis implica esa lectura de conjunciones o palabras que, por el contexto mismo del verso o de cualquier otro texto narrativo, se sobreentienden, ¿de acuerdo? Y finalmente tenemos la apóstrofe. ¿Quién me puede decir en qué consistía esta figura literaria? El apóstrofe es una interrupción breve que se hace al inicio del verso para dirigirse a una segunda persona con un sentido de vehemencia, como dirigiéndose a alguien con cierto sentimiento, pasión, por ejemplo, o dirigiéndose hacia alguien para expresarle ciertos sentimientos, expresiones o cualquier tipo de comunicación, ¿de acuerdo? Revisábamos el ejemplo: sepúltame contigo. No esperes de mí un impulso. He sido siempre solamente un cajón con un espejo y vidrios de colores, ¿de acuerdo? El verso comienza con sepúltame contigo. Se hace una ligera pausa y se dirige hacia esa persona que no sabemos quién es. No esperes de mí un impulso. He sido siempre solamente un cajón con un espejo y vidrios de colores, ¿de acuerdo? En ese sentido, el apóstrofe implica esa pausa que nosotros hacemos al inicio del verso, y donde nosotros identificamos que el escritor, o en este caso el emisor de ese texto, se dirige hacia una segunda persona para expresar un cierto mensaje que posee un sentimiento, un valor o una creencia, ¿de acuerdo? Estas son las figuras que corresponden al nivel sintáctico. ¿Tienen alguna duda con respecto a alguna de ellas? No. Sí. No, que es que no alcanzo. ¿Me puedes dictar la artículo, por favor? De oxímoron abajo. Paradoja. Paradoja. Gracias. ¿De acuerdo? Entonces, ¿alguna duda con las figuras correspondientes al nivel sintáctico? Okay. El hiperbatón. Hiperbatón. El hiperbatón es alterar el orden de las palabras, ¿de acuerdo? Comentábamos al inicio que nosotros tenemos una forma de leer, ¿de acuerdo? De izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, ¿de acuerdo? Y en ese sentido vamos a encontrar algunas veces versos que alteran ciertas palabras, el orden de las palabras, a como nosotros estamos acostumbrados a leerlas, ¿de acuerdo? Vamos a poner el ejemplo que revisamos. Justo se cambia el orden de las palabras dentro de la oración para generar este efecto de llamar la atención, ¿no? En el hiperbatón, como si hablaras al revés. ¿Cómo habla Por ejemplo, di una frase, la que tú quieras. el corazón latente? Podría ser, pero por ejemplo, si no le diéramos ese sentido poético, un hiperbatón, o sea, justo es para generar esta expresión estética. Por ejemplo, la palabra justo es para expresar esta expresión estética. Podríamos decir, esta expresión estética justo para generar. Ah, ya. O sea, por ejemplo, corazón late, Se corazón. modifica el orden de las palabras, ¿no? Es decir, tenemos este ejemplo. Pero valor corazón, porque en tan dulce tormento, en medio de cualquier suerte, no dejas de amar profeso. Esta es la versión, vamos a llamarla así, literaria, poética, ¿no? Pero, si tú estás acostumbrado, salud, Gracias. tú estás acostumbrado a leer
ciertos textos vamos con el orden que te acabo de comentar, ¿no? De izquierda hacia derecha, de arriba hacia abajo. Entonces, aquí el orden se altera en el segundo verso. Pero valor corazón en tan dulce tormento, porque en medio de cualquier suerte, dejar de amar, no protesto, ¿de acuerdo? Es decir, en tan dulce tormento seguiría a, pero valor corazón, ¿de acuerdo? Y aquí la conjunción te indica que da pie para el siguiente verso, porque en medio de cualquier suerte, dejar de amar, no protesto, ¿de acuerdo? Que es lo mismo que no dejar de amar, protesto, ¿de acuerdo? Es decir, esta conjunción antecede a protesto, ¿de acuerdo? Y porque seguiría a o antecedería a en medio de cualquier suerte, ¿de acuerdo? Entonces, a eso vamos, ese es el hiperbato, que tú como escritor, como poeta, le des, vamos, esta estructura formal de los textos o de los versos, tú le des un sentido más lo enfatices más a través de esta alteración de las palabras y en ese sentido el texto adquiera un mayor valor poético literario. ¿Y siempre tiene que mantener coherencia o la puede perder? Dependiendo de algunos versos, porque podrás revisar por ejemplo, de Salvador Novo, él sí altera de manera muy drástica sus versos y le da otro sentido totalmente a lo que tú podrías entender en una primera lectura. Es decir, si hay versos que pueden perder ese sentido al alterar el orden o la secuencia de las palabras. Depende del estilo de cada escritor. Y en este sentido del género literario que pertenece, ¿sí? Por ejemplo, inventé una, ¿no? Por ejemplo, mi corazón late amor. Amor. Ajá, así, ¿no? Exactamente. No, mi corazón late amor. Amor, late mi corazón. Sí. ¿Qué parece que está hablando de Pues allí dependería también un poco del uso de los signos de puntuación. Por ejemplo, mi corazón late, amor, ¿de acuerdo? O sea, ahí también es un poco el uso de los signos de puntuación para que en ese sentido el orden de las palabras sí pueda contar con esa característica del hiperbato, ¿no? O por ejemplo, amor, mi corazón late, ¿de acuerdo? Entonces allí no sería tanto la alteración de las palabras, siempre y cuando haya un signo de puntuación que sí le dé ese sentido, ¿no? O sea, no tanto de alteración, sino más bien de expresión, ya sea de un sentimiento o de algún tipo de valor, ¿no? Por ejemplo. Pero en el uso de los signos de puntuación allí también desempeña una función importante, porque puede que allí sí no se altere el uso o la secuencia de las palabras, pero en otros casos, si el escritor no hace uso de esos signos de puntuación, sí cumple con esta característica del hiperbato. ¿Querías comentar algo? La coherencia es depende del punto de vista. Exacto. Exacto. Tú como escritora o como poeta, si quieres, por ejemplo, si quieres hablar, por ejemplo, del amor, tú puedes hacer uso de este tipo de recursos para enfatizar algún sentimiento que hayas tenido, ya sea en tu experiencia personal o como tú conceptualices ese sentimiento, ¿no? Y puedes hacer uso de esta alteración de ciertas palabras para enfatizar ese sentimiento. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, por decir, en un acróstico, la figura que prevalece sería esa o es la de cabalgamiento. No, sería más bien el hiperbato, ¿de acuerdo? En el encabalgamiento, más que nada, es un corte drástico del verso, ¿de acuerdo? Si bien un verso puede, por ejemplo, porque en tan dulce tormento, ¿de acuerdo? Si el escritor lo decidiera, dejaría hasta porque en tan dulce y lo continuaría con tormento, ¿de acuerdo? Es decir, por decir, en un acróstico también se puede hacer eso. Para que... En el caso del acróstico, allí se sigue una estructura textual distinta.
porque ahí ya se sobreentiende que a través de ciertas, vamos, del inicio de cada palabra, se desarrollan ciertas estructuras de tipo textual. Y allí no, el corte no es tan, exactamente, no es tan evidente. En el caso de los versos que poseen esta figura retórica, sí, porque tú en tu primera lectura podrías decir, bueno, pero esta palabra, ¿por qué la pasa a un siguiente verso si podría quedar en el anterior? ¿De acuerdo? ¿Con qué fin se pasa, profe? Es igualmente allí un poco a criterio de los escritores, ¿no? O sea, de quien escribe ese poema. Vamos, ustedes podrán leer, por ejemplo, versos o poemas de Gustavo Adolfo Bécquer o Salvador Novo, y igualmente cada uno elige un estilo distinto para enfatizar estos sentimientos o algunas vivencias. Puede que en un verso haya 3 palabras, en otro 2 o incluso una palabra. Por ejemplo, en el caso de los haikus, allí son mínimo las palabras que se utilizan para narrar una historia. Entonces, depende mucho del criterio y del estilo literario del escritor y de los poetas. Bueno, y todo el texto, bueno, todo el ensayo, es así, bueno, todo el texto literario es así con el no. ¿Es en partes importantes? Cuando tú elabores un ensayo literario, tú puedes recurrir a esta figura para darle un sentido, una función discursiva a tu texto, ¿no? Vamos, no es, igualmente tú podrías considerar, bueno, ¿Pero un sentimiento? Un sentimiento, por ejemplo, si tú quieres escribir acerca de, ¿qué te gusta? De la amistad, puedes hacer uso de esta figura retórica. Ahora, si quieres que el ensayo se ubique en un nivel más objetivo, o sea, más descriptivo y más realista, entonces puedes hacer uso ya, por ejemplo, de ciertas figuras de tipo fónico, ¿no? La literación, la paronomasia incluso, o por ejemplo también de las semánticas que vamos a ver en un momento más, hacer uso por ejemplo de metáforas, ¿no? O de ironías, que aquí me faltó ponerla. ¿De acuerdo? Pero todo va a depender de cuál sea el sentido discursivo que tú le quieras dar a tu ensayo. Si un sentido más de tipo literario o poético, o que se enfoque más hacia una cuestión realista de cualquier situación de tu entorno. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda que tengan? Sí. ¿El palíndromo puede ser un hiperbato? El palíndromo, pues en ese sentido el palíndromo sí, porque vamos, es leer es la misma palabra, se lee de derecha a izquierda y izquierda a derecha. Entonces también sí tendría lugar dentro de esta figura retórica de hiperbato. ¿Alguna otra duda que tengan? Recuerden que cuando estamos hablando de lo literario, estamos hablando de las bellas artes. ¿Lo recuerdan la primera clase que lo vimos? ¿Sí lo recuerdan? Y una de las características de lo literario es que se utilizan estas figuras del lenguaje, las figuras retóricas. Recuerden que cuando estamos hablando de figuras retóricas estamos hablando de una desarticulación del lenguaje. Es decir, esto que se dice no necesariamente se dice literalmente, o sea, con el sentido estricto que tenemos en el diccionario, sino que este sentido que se le da puede tener 2 o más sentidos. Entonces, alguien que escribe ya un ensayo literario se va a valer de cualquiera de esta gama de figuras retóricas para escribir y darle un sentido estético. No necesariamente bello, también puede ser bello para generar lo que decíamos, un goce o un displacer, ¿no? Tú con lo que escribes puedes generar una emoción, un sentimiento. La idea que nos está sumando a lo que dice René es que con esto que nosotros digamos, vamos a generar en nuestro lector un algo con el lenguaje. Es como cuando leíamos las figuras que vienen en el gesticulador de un texto literario. La que yo les decía, que a mí me gustaba mucho, por ejemplo, la de cuando se hablas de honestidad, la palabra debería, ¿cómo dice? De explotarte en la boca. Y, ¿cómo dice?
¿Cómo dice? La palabra debería de explotarte en la boca y deshacerte. Eso es una figura retórica en donde el autor está recurriendo a estas figuras para generar un placer o una belleza estética. O cuando le dice, eres tan estúpida como si fueras bonita. Todas estas son figuras retóricas que tienen que ir como tejido fino dentro del mismo texto. Asimismo, cuando ustedes hagan el ensayo literario, dentro del mismo lenguaje tiene que haber estas figuras que a placer de ustedes las tienen que ir tejiendo. ¿Más o menos? Perdón. No, al contrario, Nadia. Y en efecto, o sea, estas figuras se trata precisamente de esa desarticulación, ¿no? O sea, de ese lenguaje al que nosotros estamos acostumbrados. De qué manera le podemos dar un nuevo enfoque, una nueva función a partir de estos referentes literarios, narrativos o poéticos que nosotros ya tenemos como antecedentes para elaborar este tipo de textos, ese tipo de ensayos. Y en ese sentido, cada categoría de estas figuras retóricas cumple una función importante en la cuestión de los sonidos, del sentido del orden de las palabras y, por su parte, en el caso de las categorías de figuras semánticas, allí es el sentido de las palabras, ¿de acuerdo? Es decir, que estas figuras semánticas le van a dar un sentido, un sentido de tipo irónico o metafórico a estas palabras o elementos lingüísticos que nos van a permitir contextualizar la importancia que tiene ese escrito literario. Y habíamos comenzado con la primera figura semántica, que es el epíteto. ¿Alguien recuerda en qué consistía esta figura? Es la figura que resalta como las cualidades, mediante adjetivos de las cosas, como decir blanca nieve o... Blanca nieve, ¿no? O sea, adjetivos que son innecesarios, porque uno ya lo sobreentiende. O sea, por ejemplo, verde hierba, ya se sobreentiende, o el fresco viento, Colorita rosa. exactamente, colorada rosa, o blanco lirio, ¿de acuerdo? Entonces, son palabras o adjetivos que son innecesarios, pero que nuevamente le dan ese sentido literario o narrativo a estos textos, ¿de acuerdo? El símil, ¿quién me puede decir? Es establecer una comparación entre dos objetos o personajes a través de un nexo, ¿de acuerdo? Revisábamos el ejemplo. Revisábamos el siguiente ejemplo. Estas figuras retóricas es una superclase, compañeros. Las van a ocupar muchísimo en toda la vida académica. Ejemplo, como el ave sin aviso o como el pez, viene a dar al reclamo o al anzuelo. El nexo y se compara el ave y el pez, ¿de acuerdo? Siguiente ejemplo, el reclamo o al anzuelo, igualmente su nexo, ¿de acuerdo? En eso consiste el símil, establecer esa comparación a través de este nexo o de cualquier otro, pero que haga el contraste entre dos, aquí sería entre dos animales, y aquí entre dos expresiones, el reclamo, una expresión que es el reclamo y un objeto en particular, es decir, el anzuelo, pero que si bien no podría ser algo que sería de fácil lectura al inicio, ya se sobreentiende por el contexto poético que tiene cabida en ese verso, ¿de acuerdo? Siguiente figura es la metáfora. ¿Alguien me puede decir en qué consiste esta figura? Cuando alguien me dice, es que hablas en sentido metafórico, ¿cómo lo entiende? Como poniendo un ejemplo no realista para explicar la situación.
Exactamente. Es decir, cuando utilizamos ciertos recursos, ciertas palabras para hacer una descripción de tipo más estético, por ejemplo, ¿no? Tenemos el ejemplo, este siguiente verso. Que sus cabellos son de oro, su frente de campos elíseos, sus cejas arcos del cielo, sus ojos soles. ¿De acuerdo? Es como exagerado. Es un poco exagerar, pero hacer una comparación, ¿no? Entre el cabello con el oro, la frente con los campos elíseos, las cejas como arcos del cielo y los ojos como soles, ¿de acuerdo? Es decir, allí ya se utiliza el sentido metafórico para resaltar la belleza, ¿no? Podría ser el ejemplo. Pero ustedes también pueden hacer ese uso para resaltar ya sea cualquier tipo de contexto, por ejemplo, ya sea en el ámbito de la política o en cualquier otro tipo de contexto, la metáfora les permite incluso hacer cierto proceso de ironía, ¿no? O sea, con cualquier evento o situación que ustedes consideren que no puede ser, o sea, que no tendría que suceder, pero que a través de la participación de ciertos personajes adquiere ese sentido metafórico o irónico, ¿de acuerdo? Por ahí, por ejemplo, en la metáfora siempre hay sustitución de dos términos que tienen características similares. Por ejemplo, ¿cuáles son los dos que están sustituyendo ahí? Cabellos y que sus cabellos son de oro. Ahí, por ejemplo, ¿tú cómo sabes que una metáfora es una metáfora? Tendrías que describir el cabello y luego el oro. Si el cabello es como oro, ¿de qué color es? Rubio. Es rubio, Bueno, ¿se como- entiende? Si sus cabellos son de plata, son grises, entonces me estoy refiriendo a una persona adulta, ¿se entiende? Para nosotros identificar que hay una metáfora es la sustitución de dos cosas que tienen características a través de sus características. Si digo que sus dos ojos son, que cada vez que lo veo, sus dos ojos son como estrellas, hay sustitución, estoy sustituyendo, ¿no?, el brillar de sus ojos por cuando brillan las estrellas. ¿Sí se entiende un poco? O sea, que incluso esos adjetivos resaltan características propias de la De persona. lo que se está haciendo como metáfora. Exactamente. Y en ese sentido, el texto que utilice este tipo de metáfora puede resaltar esas características, ya sea de un objeto, de una persona o de un hecho en particular, ¿de acuerdo? Profesor, Mande. es un ejemplo de metáfora, ¿verdad? Este era de símil. Ah, de símil. De símil. Por ejemplo, el de metáfora es que sus cabellos son de oro, su frente de campos elíseos, sus cejas arcos del cielo